Amigos, pues chequense esto. Venga, pues vamos a empezar. Vamos a hacerlo básicamente con sobrantes que tenemos en el taller. Por aquí tengo estos dos tramos. Pues vamos a dejar a la medida que está. Vamos a ver qué medida tiene. Tengo unos tramos. Esto es de 15 milímetros. Tengo 55 por 40. Y por supuesto aquí también tengo otro tramo del mismo tamaño. Esta vez de terciado o de triplay de 40 por 55. Ambas piezas son iguales, las vamos a dejar así, ¿ok? Esta que es de triplay la voy a dejar para la parte de arriba, aquí es donde nos vamos a parar. Y por aquí también tengo unas tiras que también ya encontré por ahí. Estas tienen 3,5 y tengo estas otras 4, estas tiras tienen 5 centímetros. Estas las voy a ocupar para reforzar esto que será nuestra base superior. Por aquí también tengo otro tramo de triplay, igual que me encontré. Tenemos 18 por 40, incluso por aquí tengo, miren, un tramo de cedro, igual de 18, este tiene 56, así lo vamos a dejar. ¿Qué vamos a hacer con estas dos piezas? Las vamos a pegar. Voy a pegar este triplay sobre este y voy a dejar este sobrante ahí. Bien, pues pieza importantísima para nuestro diseño. Consíguete esta base giratoria. Ahí se alcanzan a ver por ahí. Funciona como un valero, trae balines en esta parte del centro y funciona así. ¿Ok? ¿Por qué nos va a funcionar muy bien? Porque trae este espacio del medio. Aquí se puede poner el refuerzo para separar las dos cubiertas, la base y la parte donde nos vamos a parar. Y en medio, pues ya quedará nuestro sistema giratorio. ¿Ok? Es bien importante que la tengas. Si la puedes conseguir más grande, sería mejor. Yo aquí la he conseguido, son de 15 centímetros y medio, un poquito más de 6 pulgadas. Pero nos va a servir para el diseño que queremos. Ok, pues vamos a empezar a pegar estas dos partes que son las bases y también vamos a pegar esta pieza. Comenzamos. Ya tengo las dos piezas con el corte. Esto va a ir armado así y lo vamos a pegar acá. Listo, ya también pegó nuestra base para la parte de abajo. Aquí ya la tenemos. Bien, este es el círculo que he marcado, nos va a quedar a 2 centímetros. Vamos a hacer el corte. El corte en la base lo voy a hacer solo de 10,5, por eso tengo dos círculos trazados aquí. Vamos a ver cómo los hacemos. Veamos cómo nos ha quedado. Tenemos 11,8, casi los 12 centímetros. Y en esta de aquí tenemos 11 y 12. Bien, imaginemos que aquí tengo la base. Si yo instalo mi charola giratoria aquí e instalo la otra parte en mi base que va a girar, necesitaría yo un separador aquí para poder poner mi otra cubierta y no interfiera en el movimiento de mi base giratoria. Bien, así es como lo tendría yo que hacer todo en madera. Sin embargo, he encontrado otro recurso
Les voy a mostrar a continuación por qué yo he hecho este hoyo. Encontré esta base de fierro colado que pesa aproximadamente entre 8 o 10 kilos. Y por eso he decidido pues añadirla a nuestro diseño. Por eso es que a mi base de acá yo le echo el hoyo para que entre aquí. Miren. Ya voy a tener estos 8 o 10 kilos adicionales que le van a dar firmeza a mi base. Aquí ya voy a meter entonces mi base giratoria. La voy a fijar sobre mi base. Tengo mi base que va a girar justo aquí, por eso ha quedado más grande para que no nos moleste al centro. Pues bien, he añadido el tramo de triple que le hacía falta a esta pieza y ya he pegado esta otra pieza. Vamos a dejar secándolo y ya vamos al siguiente paso. ¿Qué voy a hacer a continuación para evitar que las esquinas se entorpezcan mi sistema giratorio? Voy a eliminar las esquinas haciéndoles un corte. Son alrededor de 2 centímetros, 2 y 2 ya son 4, será suficiente. Listo, ya he cortado las esquinas a mi base. Vamos al siguiente paso. Bien, ya tengo preparado y he hecho un hoyo en la base. En ese hoyo voy a meter esta ancla para la fijación de mi cubierta. Ya podemos avanzar, ya podríamos entonces fijar esta parte. Este también ya ha secado la pieza que pegamos aquí y también aquí. Bien, lo que voy a hacer es fijar este primero a la base de aquí. Si se dan cuenta, si fijo acá, voy a tener chance, voy a tener libre el hoyo para poder fijar en el otro de acá. Listo, pues así es como queremos que nos quede. Vean, vamos a prepararlo ahora lo que serán las bases. Bien, vamos a hacer la preparación para recibir la tira que va a ir hacia la base del celular. Para eso voy a pegar estos dos aquí. Ya he puesto pegamento para pegar estas dos piezas que me servirán para recibir la tira que va hacia la base del celular. Vamos a dejarla pegando. Bien amigos, pues ya secó la pieza que por aquí dejamos pegando, ¿se acuerdan? Vean. Y por aquí también tengo la otra pieza que también dejamos pegando. Esto lo vamos a dejar para arriba y aquí es donde va a entrar esta pieza aquí. Y este es el ángulo más o menos que quiero, vean. Aquí vamos a poner un tornillo. Lo he hecho con tornillo para que esto lo podamos desarmar cuando lo queramos transportar. Entonces vamos a poner un tornillo aquí. Ahí quedó. Le voy a dar vuelta porque aquí para ayudar al contrapeso, por aquí tengo un tramo de viga. Recuerden que estamos usando pedacería que tenemos aquí en el taller. Nos va a ayudar como contrapeso y también vamos a añadir aquí también una base para celular, para que tengamos dos celulares en nuestro sistema. Vamos a pegar esto. Pues bien, así es como va nuestra base hasta ahorita. Vean. Tengo esta otra tira que le he hecho el corte circular. Esta la vamos a poner aquí para que podamos girarla y ponerla en la posición que queramos. Pues bien, miren, por aquí tengo algunas bases de celular que he ocupado en otros atriles y que vamos a reciclar ahora. ¿Qué les parece? No tenemos que gastar más. Esta la podemos fijar en la parte de arriba y esta me gusta para ponerlo aquí, miren.
incluso poniendo solo un tornillo ya va a quedar, creo que, el ángulo que necesitamos. Vean, a esta altura he puesto la siguiente base de celular. ¿Cuál es la ventaja de esta? Podremos poner nuestro celular vertical y horizontal, y con este brazo articulado que tenemos aquí, pues las posibilidades creo que son infinitas. Amigos, pues fracasamos en el primer intento. Nuestra pieza que va aquí se ha roto, miren. De aquí se nos ha despegado. Así que vamos a reforzar esta parte nuevamente. He cortado una nueva pieza de 40 centímetros de largo y ya le hice el corte para recibir la otra pieza. Bien, pues vamos a dejar pegando ya nuestra pieza. Ya lo hemos vuelto a armar, vamos a dejar que seque esto muy bien. Otra cosa que vimos durante la prueba es que también necesitamos un poco más de contrapeso en esta parte. Entonces vamos a añadirle un poco de contrapeso todavía. Para eso por aquí tengo un imán, pues pesa aproximadamente 1 kilo. No es mucho peso el que necesitamos, si requiriéramos más pues lo podemos ir poniendo sobre el mismo imán. Entonces voy a ponerlo. Pues ya estamos probando nuestra base, amigos. Hemos hecho varias tomas. Ya te puedes imaginar las tomas divertidas que se pueden hacer con una base giratoria como esta. Hemos hecho algo diferente a los diseños que usualmente vemos en el mercado, y es que hemos añadido un segundo celular en la parte de abajo que nos puede hacer tomas hacia arriba, justo como lo estás viendo. Cuéntanos a ti qué te parece. Hemos hecho tomas girando nuestro dispositivo, nuestra base giratorio, al derecho y al revés. Esto es solo un ejemplo para que la veas funcionando. Seguramente tú le encontrarás muchísimo más utilidad. Pues ahí lo tienen, amigos. ¿Qué esperas para hacerte el tuyo? Sabemos que te va a gustar este video, así es que regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No te olvides de dejar tus comentarios, y como siempre yo te dejo 2 recomendaciones de video. Son videos muy interesantes para que los puedas ver.